¿Qué sucede cuando una sociedad normaliza la violencia contra las mujeres? Requiem con Teresa, de Dante Eliano, nos presenta una historia desgarradora de una mujer atrapada en un sistema opresivo y de los efectos devastadores de la violencia machista. Con este relato, el autor nos invita a reflexionar sobre el pasado y construir un futuro más equitativo. El narrador cuenta su relato en el transcurso de una tarde de copas, en un bar en el que canta un imitador de Elvis Presley. Las canciones clásicas del ídolo se remezclan con la terrible historia de Teresa, la hermana del protagonista, casada con un militar y cuya desgracia se va mostrando ante los ojos de todos. Como decía, la historia se da a través del relato del hermano, quien cuenta que su hermana se suicidó hace un año ahogada en la tina. Esto por la presión tanto de su familia como la de su esposo, quien lo apodaban como el pirata, que al parecer era un militar que aplicaba la violencia como arma principal. El personaje del pirata representa el machismo estructural y la violencia de género. Su figura se convierte en un símbolo de aquellos hombres que ejercen el poder contra las mujeres de manera abusiva. De hecho, hay un fragmento en la novela que describe cómo la presencia maligna del pirata. Y esta dice: no hay modo de que muera él, por eso mueren los que los rodean. Si lo ves, toca madera. El Requiem de Teresa nos da más que una historia, nos deja varias situaciones históricas que han pasado en nuestro país, dejando más que una enseñanza. Aquí vamos a hablar de dos temas muy presentes tanto en la obra como en Guatemala. La dictadura, sobre todo la dictadura de las décadas de 1960 y 1970. Guatemala vivió bajo una dictadura militar que se consolidó con su poder tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954. Este periodo se caracterizó por una fuerte represión política en los opositores, en los disquetes y en los sectores populares fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. La violencia política permanecía en todos los aspectos de la vida social, como se refleja en las tensiones y divisiones de la sociedad. Desde pequeños enfrentamientos culturales en las tensiones y divisiones de la sociedad, desde los pequeños enfrentamientos culturales entre los seguidores de Elvis Presley y Pat Boone, hasta la violencia armada en las calles. El control social se mantenía a través del miedo, la censura y la propaganda. La dictadura utilizaba cualquier medio, incluso la cultura popular, para consolidar su poder, desviar las lealtades del pueblo hacia su régimen, y la violencia se volvía parte del tejido social cotidiano, afectando profundamente las dinámicas familiares, económicas y culturales. Todo esto es sacado del fragmento que dice así: acaban de pasar un montón de cosas gruesas. Habían salido en los periódicos de todo el mundo a causa de que los anticomunistas habían echado a Arbenz y de pasada a nuestra nana. A nosotros nos da risa, pero a ella la volaron la chamba y le cayó encima la chibola negra comunista. Capítulo 7. Las oportunidades que obtuvo Teresa y su crianza. En el capítulo 7 yo escogí la frase "la Teresa nació señalada" para repetir la historia. Ese es el punto, mano. La Teresa nace de su madre y repite la historia de su madre. Esto significa que Teresa está predestinada a seguir un camino ya trazado por las circunstancias de su nacimiento y su entorno familiar. En este caso, ella es donde comparan los patrones de su vida, sus decisiones o las tragedias que se le presentan. A ella, a su madre, que ya los experimentó. También hace énfasis cómo critica a la sociedad en ese momento patriarcal, en el que le impone ciertos roles a las mujeres, limitando sus decisiones, en el que están en ese constante decir de solo
en una rutina de sus vidas y también por el contexto político. El capítulo 9 y 10 capturan la angustia de Teresa en su entorno familiar, quien se encuentra atrapada en una dinámica de abuso y violencia. La imagen de Teresa llorando inconsolablemente y cubierta con una sábana de denigración sugiere no solo un daño físico, sino un daño a su dignidad y a su valor personal. Dante Liano utiliza el llanto de Teresa como una metáfora de su impotencia y del conflicto entre su deseo de liberación y su realidad opresiva. Las emociones que expresa, como el miedo y la rabia, permiten al lector empatizar con ella y comprender su sufrimiento en un contexto que normaliza la violencia hacia las mujeres. Este episodio resalta temas como la violencia de género, la falta de apoyo y la soledad de las mujeres en entornos donde el abuso se justifica o se oculta. El temor de Teresa de que sus familiares no vayan a defenderla sugiere una sociedad donde la víctima puede sentirse aislada o abandonada. Además, el hecho de que Teresa tenga que enfrentarse sola a la violencia subraya una crítica social sobre la insuficiencia de redes de apoyo y protección para las mujeres. Bueno, para el siguiente tema es la violencia sobre la mujer y la vida pirata. En este contexto de represión, las mujeres se enfrentaban a una doble violencia: la pública, impuesta por el régimen, y la doméstica, reflejaba en las relaciones patriarcales dentro de los hogares. El personaje del pirata ilustra cómo la estructura de poder, tanto como político como familiares, se construía sobre la base de la violencia y la dominación masculina. La violencia doméstica o la violencia sobre la mujer, como lo experimentaba Teresa a manos de su esposo, el pirata reflejaba la normalización del abuso y del control sobre la mujer dentro de una sociedad patriarcal y machista. A través de las figuras de la madre y las mujeres de la familia del pirata, se evidencia cómo las mujeres, a pesar de estar atrapadas en un sistema opresivo, buscan resistir o perpetuar las mismas dinámicas de poder. La represión política y la violencia de género se estrelizan, mostrando cómo ambas fueron de violencia, mostrando cómo ambas formas de violencia son reflejos de un mismo sistema autoritario que oprime y margina a los más vulnerables. Todo esto es visto desde la crítica del capítulo 11. En el párrafo que dice así: la violencia nos da miedo, pero también nos hace reaccionar en contra. Con la resistencia pasiva, ponte en lugar del pirata, dándole una orden a su mujer, la Teresa, y aquella que no lo haga, porque no lo hago. Esto nos da un contexto fuerte sobre Guatemala, incluso hasta el día de hoy. En el capítulo 14, el cambio de Teresa por culpa del pirata. Yo escogí la frase de quizá eso le pasó a Teresa en México. Regresó con el cantado de los aztecas y una profunda subcultura mexicana. Se sabía todo de Agustín Lara para abajo. La frase hace referencia a su experiencia en México, donde Teresa regresó cambiada en el término de la identidad cultural. Por ejemplo, la frase donde dice regresó con el cantado de los aztecas da referencia a que ella adoptó la forma de hablar de los mexicanos, porque vivió cierto tiempo en México. También frases como una profunda subcultura mexicana, se sabía todo de Agustín Lara para abajo. Agustín Lara es un famoso compositor y cantante mexicano, que representa lo tradicional y lo romántico de la música mexicana. Entonces, las palabras para abajo da a entender de que Teresa no solo conoce sobre los grandes exponentes de la cultura mexicana, sino también las capas más populares, marginales de la cultura, y una subcultura que está ligada a la música, con sus costumbres e ideologías de un estrato social muy diferente a la cultura guatemalteca. Entonces da a entender de que Teresa ya no es la misma porque se encuentra dividida entre esos dos mundos, en su origen guatemalteco y su nueva identidad mexicana.
En el capítulo 24, Teresa fue despedida de su trabajo como profesora en un colegio católico debido a su comportamiento inapropiado, que incluyó el uso constante de malas palabras y un lenguaje vulgar. Su actitud se volvió más agresiva y despectiva con el tiempo, influenciada por su entorno y su esposo, hasta llegar al punto en que empezó a maldecir frente a los estudiantes. El remate fue cuando organizó una colecta de dinero entre las alumnas, pero luego robó los fondos, lo que culminó en su despido inmediato por parte de las monjas, quienes no toleraron su falta de ética y disciplina. Después de varios relatos, nos ha quedado claro el duro camino que llevó a Teresa a tomar esa decisión drástica y cómo las demás personas no hicieron nada para ayudar, pero hay algo que aún no está muy claro. Este imitador, Elvis, ¿representa algo en la novela? Este personaje se mencionaba casi en todos los capítulos. El narrador solía empezar comentando acerca de la presentación del imitador, pero todo era entrelazado con sus historias, así que la pregunta es, ¿qué representa? La figura del imitador, con su extravagancia y canciones románticas, contrasta fuertemente con la cruda realidad de la violencia doméstica que vive Teresa. Representa un mundo de fantasía y escapismo que se opone al sufrimiento y a la opresión. El imitador actúa como una especie de narrador secundario que a través de sus historias y canciones y su presencia escénica crea distancia entre el lector y la historia. Esto permite al lector reflexionar sobre el hecho de la manera más objetiva. De hecho, el autor en el eliminar del libro comenta que durante la escritura de estuvo escuchando un Walkman, un cassette del último concierto de Elvis Presley, y lo que nos da a entender que usó esta figura como entrada a la historia de sus personajes. En conclusión, Requiem por Teresa es una novela conmovedora y cruda que explora las profundidades de la violencia machista en el contexto guatemalteco. La novela no solo denuncia la violencia física y psicológica, sino que también profundiza en las consecuencias emocionales y sociales de este tipo de abuso. A través de la voz del hermano de Teresa, el autor nos muestra cómo la violencia doméstica afecta a toda una familia y a la comunidad en general.